Nosotros esta tarde. Carolina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, gusto en saludarlo a usted y a su auditorio. Buenas tardes. Estamos revisando ahorita los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, particularmente los niños menores de 1 año, que apenas el 27% tienen las vacunas que a esa edad deben tener en su organismo. ¿A qué se debe, Carolina, que hay una baja vacunación? Hay un bajo cumplimiento en los esquemas básicos de vacunación en nuestro país. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo creo que lo que pasó fue que es evidente que hay un desdén por ese programa de vacunación que tenía muchísimos años, casi 30, que impulsó el doctor Jesús Cumate Rodríguez, que en paz descanse, y que decía justamente eso: todos los niños, todas las vacunas. En un momento en el que además estábamos atravesando por tratar de erradicar una de las enfermedades que más atacaba a los niños, que era poliomielitis, y otra justo en un brote de cólera que hubo a principios de los 90 en nuestro país. Y en este sentido, creo que este gobierno lo que hizo fue pues tratar de cambiar supuestamente el sistema de salud pública para desmantelarlo completamente y modificar todas las cosas que sí funcionaban, como es este caso. Sí, ¿cómo es que antes se hacía a vacunar a las personas y hoy no puede ser el gobierno capaz de que las personas se vacunen? ¿Qué se hacía bien antes? ¿Qué no se hace bien ahora? Bueno, en principio, como sabemos, se hizo un monopolio para la adquisición de las vacunas y ya nadie, aparte del gobierno federal, podía comprarlas. Eso, pues, el querer abarcar todo y poner en, digamos, en retraer a la iniciativa privada, a los gobiernos de los estados. Y no solo eso, se desaparecieron también estas semanas nacionales de vacunación que ya tenían una periodicidad casi trimestral en el país, donde el personal de enfermería iba hasta las comunidades más dispersas y más alejadas a vacunar a todos esos niños que usted menciona, y que claramente también la encuesta de salud y nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública nos lo reveló hace un par de meses. Sí, Carolina, ya me dijo qué pasó y qué está pasando. ¿Qué puede pasar si esta tendencia continúa de esta forma? Bueno, es muy probable, como experta en salud pública, se lo digo, que pudiéramos estar viendo brotes de enfermedades que ya estaban erradicadas en nuestro país, como la que ya mencioné, que es poliomielitis, sarampión, y estamos ante una circunstancia pues muy desafortunada, porque además de esta no vacunación en los niños, se hizo un recorte al presupuesto del Programa Nacional de Vacunación de 16,000 millones de pesos. Entonces no habrá vacunas ni siquiera para los refuerzos de COVID, por ejemplo, que son los virus que estamos ahorita presentando y observando que están en una etapa de crecimiento en la población mexicana, dado el frío, pues, la estación, ¿no?, que es la típica donde se presentan influenza y ahora COVID. Sí, de hecho, Carolina Gómez, no ha quedado claro qué va a pasar en lo sucesivo con COVID, si va a haber vacunación, si nos vamos a vacunar cada año, si va a ser como en el caso de la influenza, que cada invierno hay una vacuna disponible para todos los mexicanos, sobre todo para los mexicanos de edad vulnerable y para menores de edad, para niños. Todavía no está definido esto en México. ¿Está definido en alguna parte del mundo ya? Desconozco en otros lugares, pero sí le puedo decir que pues las vacunas que está trayendo el gobierno mexicano, que es la vacuna cubana, es una vacuna que ha mostrado eficacia en la primera vez de su aplicación. No es una vacuna que funcionará de manera contundente para reforzar todas las vacunas que nos pusimos previamente. Y la última vacuna que nos pusimos los adultos, pues
que no somos personas de edad mayor y también los adolescentes y los jóvenes, fue en el mes de julio. Entonces ya estamos un poco tarde para reforzar estas vacunas. Y no solo eso, leía yo hace un momento un encabezado de una revista pues, muy conocida, donde el subsecretario López-Gatell decía que el uso del cubrebocas no es obligatorio, que es una recomendación. Y sí, es verdad, es una recomendación, pero también es un acto de empatía para todos aquellos que puedan contagiarse y que no van a poder tener esta cobertura de la que les acabo de explicar. Sí, es decir, no hay claridad qué va a pasar entonces con las vacunas de COVID hacia los próximos meses. ¿Ya tocaría un refuerzo entonces ahora en este diciembre, después de que la última vacuna fue en julio? Totalmente, hemos estado teniendo refuerzos desde que empezó la primera vacuna, como aproximadamente cada 6 meses. Y en el caso de la mayoría de los mexicanos tenemos 3 vacunas aplicadas. Sí, ahora regresando al tema del... Sí, regresando al tema del esquema de vacunación para niños y niñas en nuestro país, que hay un bajo porcentaje de la población que tiene el esquema completo, de no corregirse, ¿en cuántos años esto pudiera tener consecuencias? Pues son consecuencias casi inmediatas, porque ya vimos que los virus son permeables a las fronteras, ¿no? Ha habido algunos brotes de sarampión, por ejemplo, y uno de poliomielitis en los Estados Unidos, que es nuestro país más cercano, y con la frecuencia con la que se movilizan las personas a través de un país y de otro, pues eso puede ocasionar que en cualquier momento. Otro dato que le puedo decir, y que ese sí es un poco más a mediano y largo plazo, es, por ejemplo, tenemos el desafortunado 0% de vacunación a las niñas entre 9 y 18 años más o menos, que es cuando se les aplica la vacuna del virus de papiloma humano, 0%, según la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Y eso quiere decir que estamos dejando de proteger a nuestras niñas de una de las enfermedades más frecuentes que se convierten en la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, que es el cáncer cervicouterino. Y eso sí, pues es muy grave, eso sí puede ser una situación que se pudo haber previsto y que no se está haciendo absolutamente nada. Sí, ¿se puede corregir el rumbo? Es decir, niños que no han recibido sus vacunas, ¿pueden recibirlas a una edad mayor? No necesariamente, pero sí se puede corregir si las decisiones de este gobierno se revierten y nosotros, los padres de familia y los ciudadanos, ya vimos que somos capaces de revertir muchas de las decisiones que se toman sin evidencia científica. Y esta es una de ellas, yo creo que de las más importantes. En términos de salud pública, las vacunas son la medida por excelencia. Sí. Carolina Gómez, consultora en salud pública, muchas gracias por tomar esta llamada, por tomar esta entrevista. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Claro que sí, Juan Carlos. Buenas tardes. Hasta pronto, muy buenas tardes.